Hola a todos y todas, reciban una bienvenida a esta presentación del libro Pedagogía Descolonial, Claves Nuestroamericanas, un libro que ha nacido en los espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela y cuyo uno de sus objetivos es justamente difundir el pensamiento de vanguardia, el pensamiento de avanzada, desde el punto de vista pedagógico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una universidad creada por nuestro comandante Hugo Chávez y que sin duda alguna ha irrumpido en el modelo conservador de la educación, trastocando el sistema de dominación intelectual, de dominación cultural que ha sido impuesto por procesos de colonización del pensamiento. En ese sentido, este libro, Pedagogía Descolonial, emerge de 5 categorías bolivarianas, 5 categorías que además son también robinsonianas. Las he tomado a partir de la carta que hace Simón Bolívar a Simón Rodríguez. Por eso digo que atraviesa también el pensamiento tanto de Bolívar, que es su autor, como de Rodríguez, que es quien la inspira. En ese sentido, esa carta que dedicará a Bolívar a su maestro, donde dice: usted formó mi corazón para lo grande, para la libertad, para la justicia, para lo hermoso. Esas grandes categorías, esas 4 categorías, para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso, van a ser los componentes de la pedagogía descolonial. Y la 5ª categoría es ese inicio maravilloso que hace Bolívar. Bolívar le dice al maestro: usted formó mi corazón. Y allí hay una posición en cuanto a la educación. La educación no es solamente para potenciar las capacidades intelectuales. También decía Bolívar: talento sin probidad es un azote, sino sobre todo para formar corazones, para formar almas, para formar a un humano, un ser humano capaz de sentir el dolor, el sufrimiento del otro. Entonces, tenemos la primera categoría, para la libertad, disertamos lo que tiene que ver con el pensamiento autóctono. Y allí tomamos como referencia distintos autores nuestroamericanos, partiendo, por supuesto, por Rodríguez. Rodríguez, cuando nos habla de inventamos o erramos, se refiere y evidentemente a la necesidad de nuestra creación heroica, para seguirlo diciendo con otro nuestroamericano, que es con Mariátegui. Nosotros tenemos que crear, y esa creación es una creación sin duda que requiere valentía, que requiere compromiso, que requiere audacia, porque uno de los productos de la colonización ha sido, sobre todo la colonización del pensamiento, expresión también de Simón Rodríguez. Decía: los 2 grandes enemigos de pensar de la América nuestra, de la América española, es la sabiduría de Europa y la prosperidad de América del Norte. Entonces, fíjense cómo ya Rodríguez en 1840 en Sociedades Americanas alertaba sobre los peligros de la libertad del pensamiento. Entonces, en esa primera categoría de pedagogía descolonial que hemos llamado para la libertad, trabajamos la necesidad de un pensamiento autóctono, la necesidad de crear. También lo decía Martí: la creación, la palabra crear, es la palabra de pase de esta generación. Lo decía Martí en 1891 en su ensayo cimero, que es Nuestra América, pero esa expresión cobra una extraordinaria vigencia en estos momentos, en este contexto de bloqueo, de asedio, desde todo punto de vista, no solamente económico, sino también cultural, tecnológico. Es necesario, fundamental, que nosotros impulsemos nuevos procesos de liberación del pensamiento y empecemos a crear nuestros propios modelos. También en la segunda categoría, que hemos denominado para la justicia, disertamos en cuanto a lo que es la universidad pública,
y la defensa de la universidad pública en estos tiempos de privatización en el mundo, y que tiende justamente a justificar la privatización de la educación, necesario es que nosotros defendamos la universidad pública y la revolución bolivariana con la creación de distintas universidades. La Universidad Bolivariana, por supuesto, pero la Misión Sucre. Hemos creado en estos 20 años más de 20 universidades, eso da un promedio de más de una universidad al año. Garantizamos que ningún bachiller que quiera estudiar se quede sin cupo, cosa que es evidentemente un logro extraordinario de la revolución. También disertamos en ese capítulo sobre lo que es la calidad educativa y cómo la calidad educativa entendida desde los sistemas de dominación del pensamiento es lo que yo he denominado un falso académico positivo, porque es justamente un mecanismo para impedir que la educación llegue a todos y todas, con una imposición de criterios de evaluación que son insostenibles por las universidades. Nos tratan de medir de manera igual a una universidad, por ejemplo, de la Universidad Indígena de Chiapas con la Sorbona de París. Entonces, evidentemente, ahí en ese espacio de disertación dentro del libro, un poco reflexionamos sobre lo que es la calidad educativa y qué criterios de evaluación de calidad educativa debemos defender desde las universidades públicas. Tenemos en la tercera categoría, para lo grande, evidentemente trabajamos el pensamiento ético bolivariano, el pensamiento ético nuestroamericano. Bolívar, por supuesto, con su obra, demostró una coherencia extraordinaria de su pensamiento. Él dedicó por completo su vida a la lucha por sus ideales, cosa parecida a lo que hizo Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y nuestro amado comandante, ¿verdad? Tenemos ejemplos de sobra de ética, de lo que es la dignidad nuestroamericana, y en función de esa categoría de pensamiento hemos construido entonces apuntes fundamentales, elementales para la construcción de una pedagogía diferente, una pedagogía libertaria. Culminamos con Para lo hermoso. Y para lo hermoso, más allá, por supuesto, no nos referimos a la belleza comercial, a la belleza capitalista, nos referimos a la belleza de la sensibilidad por el otro, la sensibilidad por la otra, la sensibilidad humana, la solidaridad humana, y cómo la educación, a través de las artes, a través de lo estético, a través de una cultura para la descolonización, puede impulsar el proceso de liberación. Bueno, yo no hago más que invitarlos a leer, a compartir este libro que ha sido, repito, producto de 20 años de experiencia como docente y además 17 en la Universidad Bolivariana de Venezuela, 17 años creando, inventando, soñando, haciendo por esta patria nuestra, por la educación, que además, como lo decía Bolívar, es la vía para la liberación. Un abrazo a todos. Gracias.